Что это sta? Сразу También estuvo en talón, la de sí, estuvo en Bueno, creo que ya pasaron 5 minutos, ¿no? Sí. Disculpen, como siempre. Sí. Ya es hora de seguir. ¿Nos gustan en línea? Sí, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces con la próxima lección, o el próximo capítulo, parte de la misma lección, en este caso, pero es otro capítulo del libro, y son los adjetivos de primera y de segunda declinación. Los adjetivos de primera y de segunda declinación. Como hemos aprendido ya, la declinación de los sustantivos, segunda y primera, tiene sentido saltar ahora a los adjetivos de primera y de segunda, así como hicimos con el presente activo indicativo, saltamos rápido al futuro, porque la formación y la identificación es muy simple, muy similar. ¿Sí? Ahora, creo que todos estarían de acuerdo que cualquier idioma sería muy aburrido si todo lo que dijésemos sería, qué sé yo, Federico reprobó la prueba. Más ilustración esa, Federico. Federico aprobó la prueba. Eso está mejor. Está mejor. O, no sé, Federico se casó con. ¿Okay? Sería aburrido, ¿sí? Hoy te tengo ilustración. Es muy aburrido si solo hacemos declaraciones, ¿sí? Con sustantivos. Una de las formas en la que los idiomas añaden variedad al discurso, al lenguaje, es mediante el uso de palabras que describen, cualifican, caracterizan a estos quieran llamarlos bloques de información. Y eso es justamente los adjetivos. Nosotros, para poder describir los sustantivos, para poder cualificarlos, para agregarle color a la oración, lo que hacemos es utilizar adjetivos. El adjetivo es una palabra que expresa cualidad. Eso es lo que es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que expresa cualidad, particularmente a un sustantivo. ¿Al verbo quién lo hace? El adverbio. El adjetivo es una palabra que expresa cualidad al sustantivo. Entonces, le agrega color, le agrega información. Lo más importante que tenemos que recordar cuando estamos estudiando los adjetivos es que cuando ellos modifican al sustantivo, concuerdan en género, en número y caso con el sustantivo que están modificando. ¿Sí? Ahora, esto no es extraño para nosotros. ¿Por qué? Porque lo dijimos de quién antes. ¿Quién hace lo mismo? ¿Quién hace lo mismo cuando califica un sustantivo? El artículo. El artículo, cuando está modificando a un sustantivo, tiene que estar de acuerdo en género, número y caso. Bueno, ¿saben qué? El adjetivo tiene que hacer lo mismo. ¿Y saben qué? El artículo, hace muchos años atrás, se consideraba un adjetivo. ¿Sí? Porque el artículo califica. Si el adjetivo, yo dije que expresa calidad de algo, ¿qué es lo que hace el artículo? Expresa Está calidad. cualificando a un sustantivo. Después surge la palabra como el artículo y ya es su propia categoría, pero al inicio, propiamente hablando, el artículo era un adjetivo, y de la misma manera que se comporta el artículo, se comporta el adjetivo. Tiene que concordar en género, número y caso con la palabra que está modificando. ¿Bien? Ahora, un adjetivo no tiene género en sí mismo. Eso es importante saberlo. Un adjetivo no tiene género en sí mismo, sino que la terminación se modifica de acuerdo al sustantivo que esté modificando. Pero el adjetivo en sí no tiene género, sino que se cambia al género del adjetivo, del sustantivo que esté modificando. ¿Bien? Entonces, déjenme mostrarles un cuadrito. A ver, yo tengo eso. Paso. Miren acá. Adjetivos griegos. Miren que este es el cuadro que ya habíamos visto antes, pero ahora ¿qué es lo que hago? Saco sustantivos y los reemplazo ¿por qué? Por adjetivos. Noten que van a tener columna 1, que es la columna que declina
como antropos, ¿sí? Tiene el mismo sistema de flexión. Lo mismo. Os, ut, o, on, pero en este caso, en vez de antropos, que son sustantivo, hombre, pongo dikaios, que significa ¿qué? Justo. Justo es un adjetivo. El hombre justo. ¿Ok? Justo califica al hombre. Para poder modificar a antropos, tiene que estar en el mismo género, caso y número. O sea que si ustedes ya se saben antropos y cómo declina, ya se saben cómo declina un sustantivo de segunda. ¿Se entienden? Así de fácil. Lo mismo hacemos en el femenino. En el femenino tenemos, ¿se acuerdan? Antes teníamos 3 para los sustantivos. Bueno, en los adjetivos hay 2 que son comunes, y gracias a Dios que son las 2 comunes que ya conocemos. ¿Sí? La que termina en a, ¿se acuerdan? Como gemera, tía. En este caso tenemos dikaya, que significaría ¿qué? Justa. Justa. ¿Sí? Femenino. Pero noten que termina, es igual a gemera. Entonces, si quiero justamente modificar a una palabra en femenino, tiene que seguir esta flexión. Pero también existe otra, faule, ¿sí? Que seguiría justamente la terminación de... ¿Cuál era el que yo le daba antes? Foné. Y por último, tenemos dikaion, noten, y otra vez, este declina según tono. Ok, ya lo hemos visto antes, regalo, es un neutro. ¿Sí? Entonces, noten que en realidad las terminaciones ustedes ya se las saben. Si ustedes saben cómo declina antropos, cómo declina gemera, cómo declina foné, cómo declina doxa, cómo declina doro, pasar los adjetivos es lo mismo, sigue el mismo patrón, solo que son adjetivos en este caso, no son sustantivos. Ahora, habiendo dicho esto, ¿sí? O sea, no se tienen que aprender ninguna terminación extra, sí tienen que aprender que los adjetivos funcionan de distintas maneras. Hay 3 usos principales de los adjetivos. Un adjetivo puede funcionar de manera atributiva, predicativa o sustantivada, o sustantivamente, ¿ok? Esos son los 3 usos. Un adjetivo puede funcionar de manera atributiva, predicativa o sustantivamente. Sustantivada. Esos son 3 usos. ¿Qué es faule? Faules es, se me está yendo la palabra, tengo que buscar, no me sale la palabra en término. Malo. Sí, es contrario a Dikaion. Es malo, ¿no? Malvado, malo. Malvado, sí. Sí, moralmente bajo, malo, malvado. Sí, sí, sabía, no me acordaba el término preciso, pero lo contrario, digamos, al Dikaion sería alguien que es faulos. También existe faulos. Entonces, los adjetivos se usan de 3 modos distintos. Está atributivo, predicativo y sustantivamente. El adjetivo atributivo atribuye una cualidad. Eso es lo que tienen que saber. El adjetivo atributivo atribuye, para la redundancia, una cualidad al sustantivo que modifica. El atributivo atribuye una cualidad al sustantivo que modifica. Una manera fácil de identificar cuando un adjetivo está funcionando de manera atributiva es que siempre sigue inmediatamente al artículo griego. Siempre viene después del artículo griego. El adjetivo siempre sigue inmediatamente al artículo griego. Entonces, si yo digo, por ejemplo, copistos dulos, ¿qué significa? Un clavo manual. ¿Cómo?
El esclavo fiel. Pistos es fe. Vistos. El esclavo fiel. Sí. Y como se fue a pistear, se volvió malvado. El fiel esclavo. Tenemos sustantivo, dulos, esclavo, o dulos, el esclavo, eso es un adjetivo, un sustantivo. Ahora le agrego un adjetivo, fiel, ¿no? Que tiene mismo género, mismo número, ¿sí? Mismo caso, y viene inmediatamente después del artículo y antes del sustantivo que está modificando. Entonces le atribuye una cualidad. El fiel esclavo. El fiel esclavo, el esclavo fiel. ¿Sí? Eso es atributivo. Yes, sí. Ahora, otra manera de hacer esto. Pregunta. Sí, Sí. Al traducirlo al español, no cambia si decimos el fiel esclavo o el esclavo fiel. no cambia. ¿Ok? Gracias. No cambia. Ahora, hay otra posición atributiva, ¿sí? Que es justamente poniendo, repitiendo el artículo. ¿Eso lo vieron en el libro? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo jopistos, jodulos, ¿sí? Si le agrego acá jopistos y acá le agrego otro artículo, ¿sí? Ahí es más enfático. Es como decir el fiel, el esclavo. ¿Sí? A la hora de traducirlo, lo traducimos el fiel esclavo, o el fiel siervo, o el siervo fiel. ¿Sí? Ahora, cuando estamos predicándolo, o cuando lo estamos leyendo, interpretando, esto es mucho más enfático que la otra posición atributiva. Es al revés. En el libro lo ponen al revés, no pasa nada, está bien. Es decir, con los dos artículos pues cambia. En vez de poder sería entonces esclavo, jodulos fiel. o ¿Cómo lo ponen? Entonces sería el esclavo, el fiel. Sí, a la hora de traducirlo, solo que nosotros no hablamos de esa manera. No, ya, en Es griego. como el exegético, más o menos. Me parece que en griego, cuando ya utiliza las dos, Sí, pone el adjetivo al final. sí, puede ser el adjetivo o antes también. Es igual. Es igual, Sí, antes es nada, igual. antes Solo nada. que va a tener las dos, Lo importante es que tenga los dos artículos. los dos artículos. Ok. ¿Sí? Y lo importante es que, ya sea que lo quieran traducir como dijiste, el esclavo, el fiel, coma el fiel, sí, lo pueden traducir así. ¿Dónde está el ejemplo del Nuevo Testamento? Ese es el que decías, El brother. buen pastor. Me parece que hay una explicación. ¿Es Juan 10? Eso es parecido a cuando el exegético. Juan 10:11 de Lucas. La palabra cuando. Acá está, gracias. Sí. Ego eimi, yo soy. Noten, ya pueden traducir este versículo. Yo soy. Noten que el ego no se necesita. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, debería ser enfático. En cuanto a mí, Yo soy. y recuerden, yo lo dije la vez pasada, ego eimi es igual al ego eimi de Éxodo 3. Yo soy, noten acá, jo oimen, el pastor, jo kalos, el bueno. No lo traducimos, yo soy el pastor, coma, el bueno. Si lo quieren traducir así, está bien, propiamente dicho está bien, pero yo soy el buen pastor, ¿sí? Pero es más enfático. Puede decir que es cuando está, por ejemplo, comparando con otros. Eso es lo que quizás no eso son hace buenos. énfasis. En el Entonces, contexto él está hablando pues, De de otro. los malos pastores, ¿no? entonces queda Sí. Anteriormente. Sí. la- Y justamente Buena después Ujú. sigue con No. esto, Jopo y Men, Esa sí es, Kalos, la iglesia es buena, pone es predicativo. a su vida. Pregunta. a su vida. Lucas. Sí, Este caso es cuando leemos, yo por lo menos cuando Oh, leo estos dos muchos son libros atributivos. y están explicando Estos dos son algo y pone entre atributivos. paréntesis énfasis añadido. vamos, ¿Se está sí. refiriendo a esto? es como un énfasis añadido, sí. Sí. Lo veo, en libros de teología lo veo mucho repetido entre paréntesis, que ponen énfasis Oh, añadido. no. Cuando lo hacen en libros es solamente cuando, Pone negrita. claro, o ponen en itálicas una porción autor. que no está enfatizada o que ellos quieren enfatizar y ponen, ok, yo le voy a añadir un énfasis a esta porción que por ahí el autor original no lo dijo, pero yo lo puedo añadir por... Es el autor, el entonces, no la claro, figura. claro. Ya. La cita, ¿no? Pero en cuestión de traducción, lo pueden traducir el buen pastor. Pero sepan
que en realidad es más enfático que en teoría sería el pastor el bueno, ¿no? Ahí la cualidad de su bondad está elevada a una posición mucho más alta. ¿Bien? En contraste a esta función atributiva también está la función predicativa. O sea, el adjetivo puede complementar al verbo en mí. Esa es la función predicativa. ¿Sí? Cuando el adjetivo complementa al verbo en mí. Muchas veces el verbo en mí va a estar implícito en el texto, no va a estar ahí, pero lo está complementando, nosotros lo tenemos que agregar. Entonces, mientras que en la posición atributiva, el artículo va a preceder inmediatamente al adjetivo, en la posición predicativa no hay ningún artículo precedente. ¿Okay? No va a haber ningún artículo antes del adjetivo cuando está funcionando de manera predicativa. ¿Está bien? Entonces, si yo digo hoi logoi pistoi, ¿qué significa? Hoi logoi, La palabra. las palabras. pistoi, Fieles. son fieles. Tengo que agregar el verbo en mí. Como no hay un artículo antes de pistoi, no está funcionando de manera atributiva. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar uno? El atributivo siempre tiene el artículo antes. El predicativo no lo tiene. ¿Sí? Y yo digo, agastos ho antropos. Agastos significa bueno. Agastos ho antropos. Los hombres son buenos. No hombre. El hombre es bueno. El hombre es bueno. ¿Okay? Está predicando, por eso se llama predicativo. Está predicando algo, está predicando una cualidad del sujeto. Por eso se llama predicativo. Este atribuye, este predica. Lucas en el libro lo que hace para decir que se puede decir de otra manera es ho antropos, le pone y después a ágatos. Sí. Y ahí también puede ser el predicativo. También puede ser predicativo. Siempre Se le pone al sustantivo entonces el artículo para que sea predicativo. Claro, pero no puede tenerlo el artículo, el adjetivo. Lo tiene el sustantivo. El Perfecto. sustantivo lo puede tener, claro que sí. Entonces, se dice que el adjetivo está predicando, está describiendo algo del sujeto. Eso es lo que está haciendo. Ese es el predicativo. ¿Está bien? Ahora, hay veces, creo que no sé si el libro lo menciona, hay veces que el artículo no está ni siquiera con el adjetivo ni con el sustantivo. En esos casos puede ser cualquiera de las dos, ya puede ser atributivo o predicativo y solo el contexto nos va a ayudar a determinar. No sé, ¿okay? Pero bueno, en esos casos lo vamos a ver más adelante. Y la última función del adjetivo es el sustantivado, cuando funciona sustantivamente. Cuando funciona sustantivamente, lo que significa es que el adjetivo está funcionando en lugar de un sustantivo. Está funcionando en lugar de un sustantivo. Y su función en la oración determina su forma. Entonces, no está calificando, no concuerda, no está predicando acerca de nada, ni de nadie, ¿sí? Sino que en su lugar funciona como un sustantivo en la oración. ¿Okay? Por ejemplo, ¿tiene algún ejemplo ahí, Black? ¿El sustantivado? Solo dice joagatos y es el buen hombre. El buen hombre, sí, joagazos, el bueno. Luego lo que lleva al masculino, al femenino, a las buenas mujeres. Sí, yo me voy a dar un ejemplo, pero el problema es que no conocen todavía el imperativo. Cuando dice memimu toca con alá to agazón. No imiten lo malo, sino lo bueno. En ese caso, lo bueno y lo malo es un adjetivo que está funcionando de manera sustantivada. ¿Sí? O el fiel. El fiel también podría ser un sustantivo que está un adjetivo que está funcionando de manera sustantivada. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de esos tres usos?
Por ejemplo, en estos tres, el más común es el atributivo. El predicativo es el clasificativo y el sustantivado no es tan común. Pero sepan que el sustantivado no va a estar modificando a nadie en la oración. No va a estar concordando con género, número y caso con nadie. ¿Y cómo lo identificaríamos? Está aislado. Está completamente solo. Sí. Completamente solo. Bien. Vamos a hacer a mostrar otras cosas, pero primero quiero corregir la tarea. Sí, el artículo muchas veces vas a tener el artículo y el adjetivo sin un sustantivo que estamos buscando. No es, la verdad que no es muy común. ¿Vamos a hacer la primera? ¿Roberto? Sí. Roberto, ya deberías conocer en esta instancia que el que se tira así tan apresurado, después. Después sí. Mira, no hay miedo, es que no me quiero no participar ahí. ¿Cómo? Que no tengo miedo, lo que pasa es que no quiero perderme la oportunidad de participar. No, excelente. Sí, lo que pasa es que la verdad, esta clase más grande que tuve son muchos, entonces no quiero dejar a nadie afuera. Por favor, levanten la mano si no participo, si no les pregunté ahora, ¿ok? Ahí está Ricardo. Sí, avisa ahí siempre está David, participando. Víctor. ¿Quién más? Edison, ¿tú participaste, Edison? ¿Aún no? Aún no. Pero no estaban levantando la mano tampoco. Bueno, acá dice, no hay nuevos paradigmas, porque ya se han explicado. Lea, sin embargo, la lección con cuidado, bla, 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 bla. Sí, háganlo, lo marcaron, pongan, lo leí, si es que lo hicieron, lo hice. Memorice el vocabulario, bien. Y traduzca las siguientes oraciones. ¿Quién iba a hacer este? Sí, Roberto. Roberto Cora, ¿no? Sí. Dale. Ο αγαπητός Apóstolos didasque τον δουλών. El apóstol amado enseña a los discípulos. El apóstol amado enseña ¿a quién? A los discípulos. Ten cuidado. Al siervo. Esto, Al esclavo. primero es Le puse, esclavo, perdón. Sí. o siervo, y está en singular. Si fuese en plural sería us. El amado apóstol enseña al esclavo. Hermano, de que usted está corrigiendo. Oh. ¿No está la pantalla? ¿David? No se ve. No, ya apareció. Ahora sí. Entonces, noten ahí la terminación. Uno es acusativo singular. ¿Sí? Y acá tenemos justamente un ejemplo de qué. ¿Qué significa agapetos? De un Una. Amado. atributivo. ¿En qué posición? Atributivo. Atributivo. Noten que tiene adelante el artículo. Sí. Y está modificando a apóstolos. ¿Cómo sabemos que está modificando a apóstolos y no a dulon? Porque termina en la misma Correcto. terminación. El amado apóstol al revés. Número y caso. ¿Sí, no? Están juntos. Están juntos. El problema es que hay algunas oraciones en griego que después van a ver son más complejas. Entonces van a meter cosas entre medio. Entre activo y Y sustantivo pueden meter. hay partículas, hay ciertas cositas que se empiezan a meter y puede ser un poquito más complejo. O sea, no siempre. No siempre es así de claro. Ok. Entonces, sepan la manera de identificarlo, por eso es que yo lo estoy haciendo razonar. ¿Cómo sabemos que está con este y no con dulon? Es porque está igual en el género, número y caso. ¿Está bien? Entonces, el apóstol amado enseña al esclavo o al siervo. Bien. Al revés también. El amado apóstol. El amado apóstol. No, Juan no. ¿Quién dijo Juan? El apóstol amado. No, Juan no. Juan no, porque para eso tenemos a las dos. ¿Sí? Acá, agapetos viene de agapao, de amar. ¿Sí? Agapao. Dos, Roberto, seguí. Qué clase. ¿Roberto? ¿Se fue? Roberto Cora. Ya se fue. Que la iglesia es buena. ¿Te tocaba vos, Roberto? La iglesia es buena. No. La buena iglesia. ¿Me estaban hablando? La iglesia es amor. Es que se me está. Tengo internet como un poquito lento, pero me estaban hablando. Sí, que traduzcas el segundo, pero ya lo tradujo antes. Alguien más. Ok, es que yo puse la iglesia buena. La iglesia es buena. Exacto. Noten aquí. Tenemos
eclesía, Ajá. ¿sí? Ese es el nominativo, Ujú. ¿sí? Noten que acá tenemos G, ¿sí? Que está modificando a eclesía, ¿sí? Acá tenemos una palabra que declina como gemera, ¿sí? G, eclesía, y acá tenemos agaté, que es justamente un adjetivo femenino, pero noten que no tiene artículo antes. Entonces, en este caso está predicando algo de la iglesia. Es. Ujú. Es. Entonces tenemos que agregar el es acá. Eso también porque no coincide es una pista, ¿no? Que algo que no podemos poner de iglesia, bueno, porque no coincide la terminación. ¿Cómo que no coincide? La ¿Qué no coincide? terminación de iglesia con bueno. Ahí está. Hay tres cosas que tienen que coincidir. ¿En qué tienen que coincidir? Género, Género. número y caso. ¿Está en género? ¿Está en femenino. número? ¿Está en caso? Sí. En este caso sí, son las tres. Entonces la única manera, ten cuidado, ya sé por qué dijiste eso. Porque no termina en ETA, ¿no? Por ahí pero no, recuerda que hay distintos patrones para ser femenino. Puede ser doxa, Gemera. puede ser fone o puede ser gemera. En los adjetivos del Pero hay que tener cuidado con los adjetivos. Pero puede ser también la buena iglesia. No. No. ¿Quién dijo eso? No. ¿Gustavo? No. Yo, sí. No puede ser la buena iglesia, ¿por qué? Porque antes de agaté no hay artículo. Debería de. Posición predicativa. Está predicando algo de la iglesia. No está haciendo énfasis. ¿No? ¿Está bien? Okay. Ya. Si hubiese, ¿Cómo sería como la primera voz? atributivo, sería si agarro agaté y lo pongo entre medio de G y eclesía. O si hago G eclesía, G agaté. La iglesia, la buena. Esa sería atributiva, ¿verdad? Sería atributiva. Correcto. De dos maneras distintas. Correcto. Buena pregunta. ¿A quién es Víctor? Tercera. Vamos un poquito más rapidito que tenemos 20 minutos. ¿Ven los discípulos a los muertos? ¿Cómo? ¿Ven los discípulos a los muertos? Los discípulos, ven. Tal vez. O los discípulos ven a los muertos. Entiendo lo que necesita hacer, pero tal vez podríamos el sujeto acá adelante, ¿sí? Los Discípulos. discípulos Los discípulos ven a los muertos. ven a los muertos. O miran muertos. ¿Sí? O miran a los muertos. Sí. 4. ¿Qué más? Edison. Voy yo. 4. El otro hombre escucha la palabra de Dios en una iglesia. ¿Cómo? El otro hombre escucha la palabra de Dios en una iglesia. En la iglesia. Nota que tienes el texto. Ok. En la iglesia. ¿Ok? Acá géteros. Ya aprendí los géteros entonces. ¿Sí? Noten, el otro hombre. Acá, ¿en qué posición está? ¿Cómo está Ceros. Caleb? ¿Atributivo, predicativo o sustantivadamente? Acá. Atributiva. ¿Por qué? ¿Qué tiene adelante, Caleb? Jueceros. El artículo. El artículo. El artículo ahí te ayuda a identificar que no es el hombre es otro. Eso sería predicativo. Como está acá, que tienes el adjetivo, antes tienes el artículo, entonces el otro hombre escucha o oye la palabra de Dios en la iglesia. Continúa, Caleb. 5. Los hombres malvados hablan malas palabras en los últimos días. Ok, vamos a ver acá. Los malos. Los malvados. ¿Y tú agregaste hombres entre paréntesis o qué? Sí, entre paréntesis. Ok. Los malvados hombres o los hombres malvados, en realidad serían los malvados. ¿Sí? ¿Qué uso es este? ¿Atributivo, predicativo o sustantivado? Sería ¿Alguien? Sustantivado. Sustantivado. ¿Sí? Alguien me había preguntado cómo reconocerlo. Acá está. Miren. Tiene el hoy
¿sí? Hoy poner hoy. Tiene claramente es nominativo, es un adjetivo, pero no está conectado con nada. Uno esperaría que si fuese atributivo, esté conectado con un sustantivo en nominativo plural, que sea hoi poneroi, anthropoi. ¿Ok? Pero como no tiene un sustantivo, está ocupando el lugar del sustantivo. Los malvados, nosotros también decimos así en español, los malvados vienen y conquistan, ¿ok? Es un adjetivo que toma o ocupa el lugar del sustantivo. ¿Ok? Entonces, los malvados, se entiende, hombres entre paréntesis, dicen malas palabras, muy bien, en los últimos días. 6. No, alguien en línea, Ricardo. Ricardo, ¿hacemos el 6? Los buenos profetas hablan nuevas parábolas tanto a los hombres fieles como a las mujeres. Ahí el Slack está colocando una lista de adjetivos sustantivados a las que les añade hombre. Sí, Bien, por eso noten ahí. Ricardo, dijiste muy bien acá en identificar el sujeto. ¿Sí? El sujeto lo tenemos acá, ¿no? Tenemos el hoi, que es nominativo, ¿sí? Noten acá que puede ser un poquito... ¿A alguien le costó esto o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Noten. Acá tienen hoi, es que masculino plural, ¿no? Masculino plural. ¿Y acá? ¿Qué es eso? ¿Es femenino? Es femenino. ¿No? La primera declinación del sustantivo. En forma es femenino, nos recuerda el femenino. Pero estos son algunos de esos que yo dije de segunda declinación que tienen forma femenina. Profetés, ¿sí? El profeta. Entonces, aunque es femenino, aunque parece un femenino en forma, en realidad es un masculino de segunda. Entonces, los buenos profetas, Legusin, dicen nuevas parábolas. ¿A quién? Acá, tanto a los fieles, a los hombres fieles como a las mujeres fieles. Hay tanto a hombres y mujeres fieles. Tanto hombres y mujeres fieles está perfecto. Sí. Acá estos dos están funcionando de manera sustantivada. Noten que no tienen ningún sustantivo al cual están modificando. ¿Está bien? Seguimos. 7. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a llegarle más rápido. 7. Juan. hablamos buenas palabras a los apóstoles buenos. Bien. A los buenos apóstoles. Hablamos. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. Esto es primera plural. ¿Ok? Hablamos buenas palabras. Noten que acá tienes la misma terminación. Caso, género y número. ¿Sí? Buenas palabras. ¿Ok? ¿Cómo está funcionando, Juan, según esa traducción? ¿Activo, predicativo o sustantivadamente? Ahí es acusativo. No, ¿cómo está funcionando? ¿Atributivo, predicativo, sustantivadamente? A las dos. Pues ese es de los que no tiene, pero es atributivo. Es atributivo. Este es uno de los casos que, aunque no tenga el artículo que le precede, funciona atributivamente. ¿Ok? No siempre lo necesita. No puede ser predicativo porque sonaría súper raro, ¿no? Si decimos palabras son buenas, agregar otro verbo ahí no tiene sentido. Ya tenemos el verbo que es legomen, entonces hablamos buenas palabras. ¿A quiénes? Los apóstoles. A los apóstoles buenos, o a los buenos apóstoles. Y acá claramente es atributivo porque tiene artículo. Entonces tenemos dos casos en la misma oración, atributivos. ¿Sí? Uno tiene el artículo, el otro no lo tiene. Bien. 8. ¿En línea? ¿Alguien que no hizo nada hasta ahora? Yo, Edison. Edison. Sí. El Mesías del reino salva a los fieles creyentes. El Mesías, bien, el Mesías está acá.
Sabemos que es el sujeto por el nominativo. Del reino, sabemos que es un genitivo, ¿no? El Mesías del reino, sotso, sotsei, es tercera del singular, salva. ¿Cómo te dijiste acá? Los fieles y creyentes. ¿Alguien más? Hombres y mujeres fieles del reino. Los hombres fieles y a las mujeres. Ten cuidado acá. En realidad no es creyentes este término. Nota que tiene el mi. Ya sé. ¿Sí? Pist. Entonces sería a los fieles, sería a los hombres fieles y a las mujeres fieles. Ok. Este es otro caso sustantivado. ¿Sí? Tiene artículo, pero no está conectado con ningún sustantivo. Bien, ¿qué más? Una pregunta en el 8. ¿Qué está modificando el reino? Al Mesías. Sí. El Mesías del reino. Sí, realmente el genitivo está al lado de la palabra que está mencionando. Es una buena pregunta. ¿Podría traducirse esa salva a los y las que confían? A los y las que confían. No, porque confían lo estás traduciendo como un verbo, no es un verbo esto. Sería a los y las. Oh, fieles, ok. Sí. Esto es un adjetivo que está funcionando de manera sustantivada. Okay. A los fieles y a las fielas. Pero no sé qué. Entonces sería a los y las. ¿Se puede a los y las? A los y las fieles, sí. Federico. Sí. El 9. Sí. La mujer buena mirará los buenos días del buen reino. La buena, ¿sí? ¿Entiende? La mujer, blepo, no te acá qué pasó con ese psi. Como es blepo, Flefoi. Hubo una amalgamación. se le suma la sigma, se convierte. Se amalga. Justamente, Sí. correcto, sí. ¿Okay? Por eso, lepsei, el futuro. Futuro activo el indicativo, tercera persona del singular. Mujer mirará. La buena mujer mirará a quienes. Los buenos días. Los buenos Los días buenos días del reino. El reino de amor. Del reino de amor. del reino de amor. No, tengan cuidado ahí. No es agatás, es agapes. ¿Sí? Ujú. Del reino de Amor. ¿Se puede decir el amado rey? De grado cualitativo. El reino amado. del reino amado. Del reino amado. Del reino amado. Bien. Ya, reino amado, no sé. Sí, está bien. Yes. Sí, que tenés dos son parecidas. Agatás y agapes. Alguien se confundió. Perdón, ¿puedo repetir cómo quedó la 9 entonces? Dijimos, la buena mujer, ¿sí? Mirará los buenos días del Reino de amor. reino de amor, del amado reino. Sí. El reino de amor. 10. ¿Quién va? Leo. Yo. ¿Quién va? ¿Gustavo? Gustavo, dale. Los Gustavo. primeros hermanos y los últimos esclavos. Ok, acá ten cuidado. Acá tienes Hoi Adelphoi, los hermanos. Y después tienes Protoi, que sí, es verdad, está con el mismo caso, género y número, pero ¿qué es lo que no hay antes de Protoi? Artículo. ¿Cómo? No hay artículo. No hay artículo. Entonces, ¿cómo está funcionando? Es De manera predicativo y tiene predicativa. número. Entonces acá tienes que agregar el son, el eimi, el verbo ser. Los hermanos son primeros Primero. y los siervos son últimos. ¿Ok? ¿Se entiende? Por eso es importante ver dónde está, realmente con los adjetivos, dónde está el artículo. Porque funciona de tres maneras distintas. Víctor, 11. Las sabias mujeres hablan cosas buenas. Las sabias mujeres hablan Cosas buenas. cosas buenas. Bien, bien. Sí, acá tienes.
dicen cosas buenas, ¿sí? Acá tienes, este es un poquito más difícil, porque tienes el Hai, Sofía. Esto es justamente el artículo. Perdón, Lucas, que se ve aquí. Uy, perdón. Gracias. Acá tienes el artículo, o sea, el caso, género y número es igual. ¿Sí? Esto es un nominativo plural. ¿Sí? Sofía. Sofías es un adjetivo. ¿Cómo está funcionando? ¿De manera predicativa, atributiva o predicada? Predicativo. Sustantivado. Las sabias mujeres dicen, ellas dicen, legusim. ¿Qué es lo que dicen? Acá está. Dicen cosas buenas. Dice el libro también pone, este libro al principio pone como cuando sale como sustantivado que aumenten el mujeres que hombres. Claro. Para ayudar a la traducción. Para ayudar al segundo. Perfecto. Víctor, continúa con la 12. Ok. Los hombres justos llevarán a los hombres impuros a la sinagoga. Los hombres justos. Ok, noten acá tenemos otro caso de un adjetivo que está funcionando de manera sustantivada. ¿Sí? En realidad es los justos. ¿Sí? ¿Qué hacen? Llevarán. Acá tenemos otro caso, así como Blepo, ¿se acuerdan acá arriba? ¿Sí? Sufre, es hago, pero con la sigma se fusiona en sí. ¿Okay? Axusin. ¿Okay? Los justos llevarán a los impuros. A los impuros, muy bien acusativo, ¿a dónde? A la sinagoga. La sinagoga. Acá tenemos una preposición que rige sobre todo eso. Bien. 13, continúa Víctor. Vas con todo. Apóstolos. El apóstol del Señor, ¿sí? o dice el apóstol del Señor, el apóstol del Señor dice una buena parábola a los discípulos, a los buenos discípulos. El apóstol del Señor. El Señor, muy bien. Acá tenemos el nominativo, entonces este es el sujeto. Dice. O habla. Acá tenemos ¿qué? Una buena parábola. ¿Sí? Una parábola buena. Los buenos discípulos. Cuidado. Eso no es agastos, agapetois. A los discípulos amados. A los discípulos amados. A los discípulos amados. Y esta es una función atributiva. ¿Por qué? Porque tenemos el adjetivo e inmediatamente antes viene el artículo. Buena palabra, ¿sí? Correcto. ¿Cuál es la que toca? 14. ¿Cuánto nos queda tiempo? 4 minutos. Ok. 14. ¿Quién se anima? William. Los caminos son buenos, ahí coma, pero los hombres son. Los caminos son buenos, pero los hombres son malos. Excelente. Noten acá que tenemos Kai o Doi, ¿sí? Estos son justamente están coordinando lo que sería el artículo, caso, género y número. Y después tenemos. Entonces es predicativo, sí. ¿Atributivo o predicativo? Predicativo. Predicativo. Correcto. Noten que no tiene el artículo antes. Entonces, son buenos, pero alá, hoi, antropoi, los hombres son malos. Si acá yo tuviese este poner hoy, lo traigo acá, sería atributivo. Pero los hombres malos. Pero no tiene sentido. Si yo le pongo un artículo acá, hoy, pero los hombres los malos, también sería atributivo. Si yo no le pongo nada, es predicativo. Pero los hombres son. Tengo que poner acá. Son malos. Lucas. Bien. ¿Por qué en el 14 es diferente al 11? En el 11 es sustantivado y el 14 es predicativo y están igual. Parecidos. 11. Hay sofai. ¿Qué pasa? En hay sofai es sustantivado. Porque es un adjetivo. ¿Ah? Porque es un adjetivo. Sofai. Sí.
Oh, de sabias. Sabia. es cierto. Sí. Yo pensaba que era sustantivo. Por eso. Sí, sí, sí. Ahí es donde sabes mucho el vocabulario nos ayuda. Sí. Tenemos un sí. Ah, Confunde con sabiduría. con Sofía. Claro, Sí. pero noten que no es Sofía. Este es Sofai. Sabiduría. Sofía tendría una iota. La fi y la Mira, alfa. 15. Bueno, Verás los días buenos del Señor de vida. Verás. ¿qué es eso? Ace. Bueno. Mirarás. Ya. ¿El verbo? Sí. Mirarás. Mirarás el futuro. Verás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo traducimos? Futuro. O mirarás. Pero ten cuidado, si es mirará, es tercera. Si es mirarás, es segunda. ¿Es tercera o segunda? Segunda. Segunda. Entonces, ¿cómo la traducimos? Verás. Verás. ¿Sí? No estaba escuchando la S al final. Entonces no sé si es verá No, o verás. Ok. Verás los días buenos. Tú verás Ujú. los días buenos del Señor De vida. de vida. Muy bien. Cuando a veces tratamos en algunas hacemos la diferencia de tú con usted. Claro. Ella es como igual, el verá. No necesariamente la tercera persona, a veces es la segunda. Sí, a mí me pueden hablar de sí, de manera directa, no hay problema. Sí. 16. ¿En línea? El hijo del incrédulo mira a los hermanos dignos. El hijo, este es el sujeto, muy bien, nominativo, del apistú. Del hermano. Sí, del hermano. Del hermano. Del incrédulo. Del hermano. Pero nota, Del hermano incrédulo. llega hasta acá. Entonces sería, este es atributivo. Del hermano El hermano incrédulo. ¿Sí? El hijo del hermano incrédulo mira, tercera persona del singular, ¿a quién? A los dignos. ¿A qué? A los dignos. A los dignos. Sí. Axios es digno, en este caso, noten, otro sustantivado. ¿Cómo digo que era? Sustantivado, ese. El hijo del hermano Sustantivado. incrédulo. A los Mira a dignos. los dignos. ¿Sí? Los Ay, hombres sí la dignos. aventaste. 17. Juan Peña. La verdad es buena y la obra es mala. Muy bien. Noten, acá tenemos aletheia, nominativo, claramente. Entonces ese es el sujeto. ¿Ok? Y acá tenemos agaste, que tiene la misma, está modificando aletheia, pero no tiene adelante un artículo. Correcto. Entonces en este caso está funcionando ¿de qué manera, Juan? Predicativa. Predicativa. Está predicando algo de la verdad. Sí. La verdad es buena. Y la hora, noten, misma construcción, es caqué, mala. Es mala. ¿Ok? 18, Juan, continúa. Ok, bien. Acá tenemos. Légete es el verbo. ¿Sí? Segunda, plural. Ustedes hablan. Buscamos acusativo. Tus, us, lo, us. Noten ahí. Ustedes hablan palabras. ¿Tus? Buenas. Buenas palabras. ¿Qué caso es este? ¿Predicativo, atributivo o sustantivado? Atributivo. Atributivo, noten que antes del adjetivo está el artículo. ¿Sí? Ustedes hablan buenas palabras ¿a quiénes? A la iglesia. A las iglesias. malas iglesias. Noten que es la misma construcción que vemos acá. Todo esto, misma construcción. No en terminación, pero sí en la función del adjetivo. Tienes poneráis, que es un adjetivo, agathus, que es adjetivo, y antes tiene el artículo y después viene las iglesias malas. ¿Sí? A las malas iglesias. Y, ¿después qué dice?
las malas palabras a los Las hermanos. malas palabras, ¿a quiénes? A los hermanos. A los hermanos. Muy bien. Ahora, implícito acá está alegre. ¿Sí? Lo podemos reconstruir. Eso es un caso de elipsis, ¿no? Cuando se cae un elemento de la oración, Y lo hablas. podemos reconstruir a través del Y hablan. y hablas, ¿sí? Hablan, perdón. Hablan, perdón, ustedes hablan. Malas Perdón. palabras a los hermanos. ¿Cómo queda, hermano? Perdón, la 18. ¿Sí? Ustedes hablan buenas palabras a las malas iglesias. malas iglesias y Las malas palabras. palabras a los hermanos. ¿A ver? Gracias. Y por último, la 19. ¿Quién quiere Los que leamos? incrédulos glorificarán a Dios. Los incrédulos glorificarán a Dios. Los incrédulos. Las mujeres incrédulas. Los incrédulos, noten. Hoy no dice Jai. Entonces eso es femenino. Las mujeres. ¿Sí? Las mujeres incrédulas, ¿sí? No glorifican. ¿Qué tenemos acá en el medio? Mira. Futuro. Futuro. Glorificarán. Y acá está complemento directo. ¿A quién glorificarán? A Dios. Los infieles. No, el problema con los infieles es que es masculino. Esto es femenino. Ok. Sí, entonces hay que agregarle el jai, ahí nos hace saber que esto es femenino y no. Si fuese hoi a pistoi sería otra cosa. Pero el jai nos deja saber que esto es femenino. ¿Está bien? Próxima semana. Así. Próxima semana, 8 de febrero, vamos a ver esto, el imperfecto, el calificativo y el indicativo. Solo es un capítulo, solo son ejercicios del capítulo 7. Que no recuerdo, el capítulo 7, ¿cuántos? 19. Ok, estamos bien. Déjenme ver si hay algo más del capítulo 19. La pregunta, 1%. Ejercicios. Ok. Solo tienen 19 iteraciones, pero va a ser un poco más complejo porque acá ya van a tener listo, van a tener adjetivos, artículos. Eso va a ser un poco más complejo. Tómense el tiempo para hacerlo, sigan memorizando. No se olviden de subir la tarea, tienen hasta las 12 para hacerlo. Creo que no me olvido nada más. Yo voy a subir los archivos. Bien. Nos vemos la semana que viene, si no lo permiten. Una pregunta, mano. Una pregunta, profesor. Dime. Los diagramas, ¿cuándo se suben? Yo los subí hoy, pero así debe ser. ¿Qué diagramas? Los diagramas que publicaste traen unos ejercicios. Esos ejercicios de una foto y los subí. A ver, los ejercicios extras. Los ejercicios extras, guárdenlo. Guárdenlo y cuando sea necesario usarlos, ahí hablamos. ¿Sí? Hay algunos que por ahí no les fue bien un examen y ahí es donde les puedo hacer un trueque. Ustedes me dan eso y yo les subo la nota. Lo podemos subir como pasó en el hebreo antes del primer examen. ¿Cómo? Podemos subir todos esos ejercicios extra como lo hicimos en hebreo antes del primer examen. Los ejercicios extra. No me acuerdo cómo le hicimos. Todos los subimos antes del primer examen, todos los que nos pasaban, los ejercicios. Ok. Sí, déjamelo pensarlo, Enrique. No lo suba por ahora. Vaya haciéndolo. Y después vemos en clase, mientras vayamos pasando y cómo van la nota, cómo se van sintiendo algunos. Algunos van a decir, profe, ¿cómo hago para subir esa nota? Y ahí es donde voy a pedir los trabajos. Sí, muy bien. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias.
Se lo consuelo, mi hermano. ¿Está buena? Uy. Bueno, mañana viene si tienes que. Bueno, se lo voy echando rápido. Hermano, el juego. Mañana voy a ver cómo. Ahorita, si te está esto. Eso, a ver, después te digo, ¿ok? ¿Cómo estás? Muy bien. Los hermanos, muy bien, se me acuerdan. El examen ya está. Si lo quieren tomar, no. Iván, ¿le puedes avisar a los hermanos si toman el examen ya está disponible? ¿Sí? Solo nomás lo hacemos que yo. Lo suben ahí, sí, solo confío en ustedes que Ya está Pedro. 15 minutos. Ya está. El examen. Como siempre, ¿no?